Tengo miedo. Tengo miedo, Rochelle, tengo miedo. Tengo miedo. Ay, no, pero qué estúpida me he vuelto últimamente. Qué bueno, ¿Tienes miedo? disfrutas más la vida. Puede ser, ¿No? tal vez, no lo sé, pero bueno. O estás siendo más inmadura. Ah, mentira. Es que me acuerdo Ay, por el sí. tema de inmadurez. Extrovertido, bye. ¿Tienes miedo, Rochelle? Claro que tengo miedo. ¿En este momento tienes miedo? Ah, no. En este momento, ahorita, no tengo miedo. ¿Qué te provocaría el miedo en este momento? En el momento en el que estamos. Fíjate cuando dijiste qué te provocaría el miedo, mi mente, ¿sabes cómo? Bueno, es difícil tal vez expresar, pero yo estaba visualizado, me imaginé efectivamente como parado en un escenario y como si hubiera una escena donde va desde como que muy al exterior y me hacen un close-up, que es como un acercamiento, donde se ve mi cara ahora. Y eso, cuando dijiste eso, fue lo que se imaginó mi mente del miedo. O sea, como que en un escenario. Así. Ah, ya. Exponerte. Por exposición, claro. Ay, Dios, En qué un miedo. escenario. Entonces, pues ahorita nos estamos exponiendo, pero fíjate que no me da miedo porque como no me ven, Entonces cuando llegue la cámara. tampoco me da miedo porque no me ven. No me ven, o sea, no estoy viendo. No estás frente a la gente. No estoy viendo que me están viendo. No sé si me explico. Sí, claro. No estás frente a los ojos. Exactamente. No estoy de frente otras a los ojos de otras personas. Eso sí me da miedo. Fíjate que yo también he tenido ese miedo. Yo he trabajado en el tema de exponerme en el público. Porque, pues, comunicadora, o sea, ¿cómo Oye, es sí es posible cierto. que tengas miedo? Entonces, como que lo he trabajado y sí he tenido grandes avances y grandes logros, lo considero así, de verdad. Y bueno, lo he trabajado y me ha ido bien. O sea, me gusta, ¿no? Ha llegado un punto en el que me he sentido muy segura de exponer en público. Qué bueno. Pero sí sigue habiendo un cierto pánico, no te voy a mentir, en algunos momentos y en algunos contextos, ¿no? Pero como que yo trato de empoderarme, creo que tiene que ver con eso y bueno, voy enfrentando esos miedos, ¿no? Superándolos. Claro, al final, ahorita hablamos de un miedo, pero este miedo es ocasionado a lo mejor desde una inseguridad. Ajá, sí. Y esta inseguridad es ocasionada por una inmadurez. Así es. Bueno, vamos a empezar por decirle a todos los que nos están escuchando que el tema es el miedo, ¿no? Ah, claro. Y vamos a ir describiendo qué es el miedo, cuáles son las características, qué tipos de miedos hay, ¿no? Y bueno, en el camino vamos a ir descubriendo a qué nos vamos a referir con cada uno de los miedos, ¿no? Porque no todos los miedos son iguales. No todos los miedos son iguales. Entonces, ¿qué es el miedo? Y cada persona siente un miedo diferente. Sí, de claro. acuerdo a su sentir Lo vive y vibrar. diferente. Sin duda, el miedo es una característica humana y que todo el mundo ha tenido miedo en algún momento. La definición del miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. También es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es una emoción natural y universal que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Así es. Puede ser una respuesta emocional a una situación peligrosa, una respuesta a la incertidumbre, una respuesta al cambio. El miedo puede ser paralizante y limitante si no se maneja adecuadamente. Fíjate que yo creo que lo más importante en esto es dividir cuando el miedo es fundado e infundado, ¿no? Bueno, o cuando es un miedo real, un miedo por un motivo palpable o que realmente el miedo lo está generando algo, Ok. que estás viendo, que estás sintiendo, Ok. que estás viendo más bien, o a lo que te estás exponiendo, a eso me refiero, ¿no? Como a una realidad. Ajá. Y el miedo que se basa en algo que no existe, que es un miedo irreal, irracional, en el que solamente tienes un miedo, ¿no? Eso es lo que describe la primera... Fíjate que ahorita que dijiste eso, yo pensé más un miedo como miedo de origen psicológico. Bueno, ok. Yo así lo No, está interpreté bien. como
tú dijiste, y un miedo de origen físico, a lo mejor, ¿no? O material. Ok, Como me que parece de Lo algo que tangible. yo puedo, de lo tangible exactamente, y un miedo que mi mente empieza a crear Ujú. por creencias, por muchas cosas, pero que mi mente empieza a crearlo y de repente pues a lo mejor no sea algo que era como mi mente le estaba diciendo. Me gusta. ¿no? Y perdón que lo diga, pero en el mindfulness, el miedo que se trabaja, Ajá. o sea, se trabajan los dos miedos. Es que me quedé así de... Se trabajan los dos miedos, Ajá. pero creo que más el miedo infundado, que es el miedo Claro. y es lo que da la ansiedad o, no sé, a cuestiones emocionales que alteran a la persona, una crisis o lo que sea, porque me ves así. No. Pues son mis ojitos. No, estoy como que... ¿Por qué te ríes, Roger? Cayéndome el 20, ¿no? Me está cayendo el 20, ¿no? Ajá. De todo lo que estás diciendo. Ajá, continúa, por favor. Ok, entonces el miedo es una alarma mental para proteger la integridad. Yo lo traía así, fíjate. Ok. Y es considerada una de las emociones más primitivas, que eso también es súper, me llama mucho la atención, ¿no? Que es, bueno, voy a continuar para comentar lo que estábamos platicando antes de comenzar a Claro. grabar, ¿no? Pues su función es prepararnos para la supervivencia, ¿sí? Para dar respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Es decir, el miedo tiene una utilidad, tiene una función, hay un para qué, ¿no? Existe por un motivo. Claro. No es algo malo, No, para nada. es algo útil, porque está ahí para algo, siempre y cuando realmente su base sea esa, ¿no? Para protegerte. Entonces es un mecanismo de defensa provocado por cosas específicas y que funciona como una alarma psicológica que avisa una amenaza para la integridad física y el bienestar de la persona, ¿no? Entonces, pocas veces, creo, en la actualidad, pocas veces el miedo que se va a generar en ti va a tener un motivo, como le llamabas tú, físico, que me parece que pudiéramos definirlo así, o bueno, ponerle así el nombre, ¿no? O tangible. Okay. Tangible, Tú ¿no? comentaste tangible y me gusta también. Ajá. O sea, que es una amenaza real, por decirlo, ¿no? Tal vez cuando, no sé, por ejemplo, digo, en México, estamos en México, y en México se presentan algunos momentos en donde se genera un miedo de protección, una balacera, por ejemplo, ¿no? O un asalto, seguramente tu reacción va a ser de miedo, pero va a ser un miedo muy bien fundado, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, algo tangible, ¿no? Uh-huh. O algo psicológico en el sentido de que como sabes lo que a otras personas les han hecho, uno empieza como que a pensar qué le podría pasar, ¿no? Y empieza la mente a actuar también, ¿no? Pero de algo tangible, o sea, de algo que te está sucediendo. Sí. Pero bueno, eso es controlable, se supone, ¿no? Porque al no ser algo real, no sé si me estoy explicando con esto. Entonces, si es mental, 100%, o sea, que la balacera sea a 1 kilómetro, no sé, por decirlo, ¿no? Claro. Estás lejos de lo que pudiera ser algo que te pueda dañar y entras en una crisis cuando en realidad no te están exponiendo, o sea, estás seguro, en una zona segura. No sé si estoy planteándolo de la mejor forma, porque bueno, igual a 1 kilómetro también podrías estar expuesto, pero bueno, depende de las circunstancias, depende de cómo estés y todo, claro. pero a lo que iba o a lo que voy es que es más, o debería de ser para nosotros, si es que ya trabajaste esta parte de identificar, y eso es algo que vamos a ir más adelante, ¿no? De cómo identificar el miedo y cómo enfrentarlo y disminuirlo. Irlo bajando y reducirlo a nada, ¿no? Al momento de enfrentar nuestros miedos, realmente es como vamos a ir disminuyendo este miedo, ¿no? Es como cuando hablamos en la parte de nuestro capítulo 1 de los inicios, ¿no? Generalmente se tiene miedo al iniciar algo, ¿no? Y en el momento de la acción, en el momento de iniciar proyectos, etcétera, se va perdiendo ese miedo y en el transcurso de
va disminuyendo hasta desaparecer, ¿no? Y es una forma de decir, ¿no? Pero fíjate que es muy interesante porque cuando tú comentas algo de miedos tangibles, yo estoy pensando también mucho, por ejemplo, en las personas que le tienen miedo a las arañas. Conozco mucha gente. Miedo a las cucarachas. Conozco mucha gente. Miedo como que a estos insectos que Bueno, son es que esas son tangibles. fobias y eso es otra cosa. Ah, o sea, una fobia no es un miedo. Así es. No, Ah, no. No. ¿Cuál es la diferencia? no sé, lo leí, pero no me acuerdo. No, Pensé no, que pero una de verdad fobia era no, un miedo a lo mejor muy fuerte. A ver, búscale. ¿Qué es una No fobia? tengo internet, chi. Ahí para la otra. No, pero no es lo mismo. El miedo es una emoción. Es Ajá. es una No, sí, emoción. sí, es una emoción, sí. Ajá, Ok, o sea, y digamos que la fobia se va a convertir como en algo más que tiene que ver como con trauma, que tiene que ver con... es como si fuera... A ver, es que no me lo quiero inventar, o sea, mejor búscalo. a ver, fobia. A ver, 3 segundos. Bueno, en lo que lo buscas Sí, continúo, porque ¿no? el internet está hiper lento. Entonces, si partiendo de que el miedo es una emoción, Ajá. las emociones se regulan. Hay una regulación emocional Claro. a la que puedes llegar por medio de... Mindfulness. Es que estaba viendo ya lo del... Ok, adelante. Adelante con la fobia, por eso favor. me quedé así de qué me hablas. Pero contesté correctamente y es con el mindfulness. Así es. Fíjate que Adelante el con la significado de fobia. fobia dice que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso. Pero es un trastorno ya. Pero se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante seres, objetos o situaciones concretas, como por ejemplo los insectos o los lugares cerrados, ¿no? Sí. Digamos que ya es una enfermedad mental, ¿no? Bueno, un trastorno, que no es lo mismo. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que no es lo mismo? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que, pues como menciona que es Viene derivado de lo un miedo mismo, intenso, derivado, pero no es lo mismo. no lo sé, Rick. Sí dicen que sí son diferentes, pero estoy buscando como que... Ay, chin, esto no era lo que quería. Es como si dijeras, pienso, no sé, si Ajá. voy a decir una estupidez, espero que no, porque ya he dicho muchas. Pero es como si dijeras que una sonrisa es la felicidad. No sé, ¿me explico? O sea, estamos hablando de algo más intenso, de algo... Bueno, no, porque esto es en la parte negativa. No sé, ay, no sé ya. Es que también pensé mucho, o sea, en la parte, por ejemplo, de el miedo a las alturas, ¿no? Ajá. Este miedo a las alturas, Ah, bueno, ese sí tiene un total fundamento, ¿estás de acuerdo? o sea, y el miedo a las arañas, ¿no? Pero a ver, o sea, insisto, Ajá, si estás en una posición real ajá. de vulnerabilidad, de Ajá. que puedes morir por eso, o no, ¿sabes? O sea, si es irracional, si es un trastorno, Sí, comentan que el trastorno de fobia o la fobia más bien pues, se divide en 3 componentes. Uno que es la ansiedad anticipatoria que aparece antes de enfrentarse o al imaginar el estímulo fóbico. El segundo es el temor, ¿no? En el momento de la exposición. Y el tercer componente es la conducta de evitación que aparece después de haber sentido el miedo y que consiguen mitigar la ansiedad anticipatoria. ok. ¿No? Bueno, entonces estamos concluyendo que el miedo no es fobia. Miedo no es igual a fobia, fobia no es igual a miedo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ya dame la razón que mi ego me lo pide. No, Es no que cierto. estoy de acuerdo. No, Y no, aparte dice que la exposición al estímulo fóbico, o sea, esta exposición, provoca siempre miedo o ansiedad. Entonces van de la mano, sin embargo no es lo mismo, ¿no? O sea, concuerdo con eso. Sin embargo, sí te voy a ser muy honesto, fue lo primero que pensé cuando hablaste de cosas tangibles. O sea, estos miedos a las arañas, miedos a acá. Pero bien tú dices, ¿no? Son fobias. Ok, continúa. Mindfulness. Ok. Entonces, bueno, vamos a buscar varios mecanismos como para regular esta emoción, que es una emoción fuerte, ¿no? Que puede llegar a convertirse en un trastorno, como lo estamos platicando. Pero bien también lo podemos trabajar, ¿no? Sí, se trabaja enfrentándolos. Puede haber varias formas, ¿Cómo ¿no? enfrentamos nuestros miedos? A ver cómo se enfrentan.
Porque hay varias formas. Hay varias de formas. Bueno, enfrentarlos. lo primero es que hay que identificar cuáles son nuestros miedos. El reconocimiento de la emoción. Exactamente. Es la primera parte. Súper bien. ¿Qué más? En donde la persona se hace preguntas como, Así ¿qué es. ocurrió? ¿Por qué se piensa que sucedió esa situación? ¿Cómo hace la situación que se sienta emocional y físicamente? ¿Qué quieres hacer Claro. como resultado de cómo te sientes? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? Bueno, para acabar pronto, haces un análisis Claro. personal de lo que estás sintiendo Así es. con relación a esa ¿Por emoción. qué nos asustan estas situaciones? ¿Cuál es la peor cosa que nos podría pasar? Ya que a menudo nuestros miedos están basados en creencias irracionales o exageradas sobre las consecuencias negativas de enfrentar una situación en particular. Entonces, comprender la raíz de nuestros miedos nos ayudará mucho a enfrentarlos de la manera más efectiva. Y siempre la mejor manera de enfrentar los miedos es, como bien dice, enfrentarlos, ya que el evitarlos solo aumentará esta ansiedad y nos sentiremos más limitados. Entre las diferentes técnicas que podemos ocupar para enfrentarlas, estos miedos, es el mindfulness, la meditación, respiración profunda, visualización, ya que nos ayuda mucho a reducir la ansiedad y el estrés ocasionado por el miedo. Buscar apoyo, también ir a terapia, o buscar este apoyo con familiares o con amigos, donde nosotros podemos hablarles o confiarles sobre nuestros miedos y pedirles apoyo para trabajar en superarlos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un video donde decía, ¿tienes miedo de hablar en público? Inscríbete, por ejemplo, a estos clubs de... Sí, de oratoria. De oratoria, iba a decir de lectura, pero no era lo que buscaba. De oratoria para que tú practiques, ¿no? Y poco a poco se te vaya perdiendo ese miedo. Claro. Tienes un miedo de, no sé, a las alturas, por ejemplo, poco a poco, pues vamos a ir viendo, ¿no? Subiendo de altura para que nos evitemos, para que vayamos enfrentando estos miedos, ¿no? Ok. También podemos buscar ayuda profesional, que es muy importante, sobre todo cuando ya estos miedos nos impiden a realizar actividades cotidianas, porque hay miedos donde pues fácil podemos enfrentarlos o no es una actividad tan cotidiana que podamos hacer, como hablar en público, por ejemplo, ¿no? No es una actividad que a lo mejor mi trabajo lo haga todos los días, claro, y entonces cierto. no enfrento como ese miedo, pero puede que dentro de mis actividades cotidianas hay un miedo de todos los días que me impide realizar esa actividad, ¿no? Y, entonces tenemos que buscar ya más ayuda profesional. Claro. Sobre todo para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Sí. Y hay diferentes estrategias ya con ellos, ya que nos pueden ayudar, como la terapia cognitivo-conductual o así como otras terapias, ¿no? Como de regresiones, como constelaciones, como otras terapias alternativas, ¿no? Que estos profesionales nos ayudan para superar estos miedos. Ok. Ahora viene la pregunta. A ver, ¿cuál pregunta? A ver. ¿Cuáles son tus miedos, Rocher, los que quieras declarar en este momento? Ok. Y la segunda pregunta es, menciona un miedo que hayas tenido y que hayas superado. ¿Te gustan mis preguntas? Claro que sí, me gusta contestar estas preguntas. Pero primero las mujeres. Soy hombre. ¿Lo ves? A ver, la primera pregunta fue, ¿cuáles son mis miedos ahorita? Fíjate que sí lo he comentado, que y creo que fue en el primer capítulo. El miedo al rechazo, porque sí fue en el primer capítulo de cuando iniciamos el tema de inicios, cuando iniciamos el podcast con el tema de inicios. En ese tema de inicios, ambos comentamos ciertos miedos que teníamos y entre ellos era esta exposición, ¿no? Esta exposición ante lo que la gente dirá, ante lo que a esta vulnerabilidad que estamos teniendo, y el miedo en sí es a hablar en público. Pero fíjate que bien, como te comenté hace ratito, cuando estamos hablando tú y yo y nos están grabando, por ejemplo ahorita que le estamos grabando, no tengo esa sensación de miedo. No sé si el miedo viene de cuando ya empiezo a ver gente a mi
a mi enfrente, no, enfrente mío, y ya, y cuando empiezo a ver gente, y ya me empiezan a dar los nervios, ¿no? O sea, Ajá. no sé, ya empiezo ya a pensar yo qué dirán, porque es mental realmente, Sí, ¿no? sí, Es, sí. es mental el que dirán, lo estaré haciendo bien, toda esta parte de seguridad, ¿no? Ujú. Es un miedo que estoy teniendo y que estoy poco a poco trabajando. ¿Y sabes cómo lo trabajo? Por ejemplo, si yo voy a dar una plática, lo trabajo estudiando, en el sentido de que yo soy o yo tengo que ser el que más domine la plática, ¿sabes? Aunque hay personas que dominen más mi plática o el tema que voy a dar, sin embargo yo tengo que estar súper hiper seguro de que yo estoy dominando esa plática. Y entonces cuando yo me siento muy seguro de que domino el tema que voy a exponer, no me da tanto miedo, ¿no? Yo creo que esta parte de lo que digan de mí las personas sí es un miedo, sobre todo cuando estoy hablando en público. Ujú. Un miedo que ya superé, fíjate que cuando bien comentaste algo, pensé yo en la oscuridad. Ujú. No sé, son miedos psicológicos, ¿no? Ujú. Porque por creencias yo sentía que cuando estaba oscuro, estos seres de bajo astral iban a salir e iban a hacerme, pues, travesuras, ¿no? Entonces, sí llegué a tener un miedo muy fuerte a la oscuridad. No podía yo estar como que en lugares oscuros y yo rápidamente tenía que prender la luz. O sea, me daba miedo, me daba miedo. Ujú. Y eso que lo empecé a trabajar muy raro. O sea, lo trabajé yo creo que ya de adulto. Estaba yo, cuando empecé a dejar de sentir más bien miedo a la oscuridad, cuando fue en el año 2020, y eso fue, imagínate, yo teniendo 24 años, 23 años, 22 años y aún tenerle miedo a la oscuridad, para mí sí era algo, pues no muy fuerte, pero pues era lo que me pasaba. Entonces cuando empecé a meditar, en el año 2020, que ya lo he comentado, en una de esas meditaciones hubo una meditación donde yo me enfrenté a la oscuridad. Dentro del proceso transformador que tuve en las meditaciones, porque cada meditación era como que diferentes temas a trabajar. En este tema, cuando fue de la oscuridad, lo enfrenté y tuve una batalla muy fuerte, pero una batalla muy fuerte que duró horas. Y al momento de yo poder vencer en esta batalla la oscuridad, y la oscuridad era un monstruo, ¿sabes? Entonces se interpretó en un monstruo como tipo pulpo, donde me sumergía como si fuera no como si fuera, me sumergía en un pozo, pero el pozo al final de cuentas era como llenado de tierra y arena y yo no podía salir y todo estaba oscuro y el pulpo estaba adentro. Entonces yo, al batallar con el pulpo monstruo, después de horas de meditación y salir victorioso, a partir de ese día dejé de tenerle miedo a la oscuridad. Fue una meditación liberadora porque me sentí, dije, wow, ya podía estar en la oscuridad sin tener miedo porque es que sabes qué me pasó y a lo mejor no me crean muchos. En esa meditación yo estaba a punto de rendirme ante la oscuridad. Y cuando ya les dije, porque este pulpo quería mi cuerpo, quería mi cuerpo, ¿no? Como para apoderarse de mí. Y entonces yo dije, ya estaba yo cansado porque intentaba salir, me arrastraba nuevamente a la oscuridad, etc. Y de repente ya estaba yo tan cansado de tantas horas peleando, no podía, no lo lograba. Y ya le iba a decir, está bien, me rindo, este cuerpo es tuyo. Y de repente escucho una voz donde dice, te lo juro, una voz tan tranquila, tan cálida, que me dice, no te rindas, tú eres el fuego que purifica todo. Y de repente me prendí en fuego, de repente me recargué de energías inmediatamente, o sea, no sé cómo explicarte esa sensación donde yo ya estaba a punto de rendirme, estaba a punto de llorar ante la oscuridad y de repente me recargué de pilas y ¡pum! Vencí a la oscuridad. Y a partir de eso, de ese día, fue que dejé de temerle a la oscuridad. Y eso fue a través de una meditación. Wow. ¿Sabes? Y me recuerdo mucho cuando a veces
en su momento después, días después, ya no sentía miedo. Pero cualquier cosa que me pudiera pasar, yo recordaba, yo soy el fuego que purifica todo, ¿no? Entonces, me ayudó mucho. Okay. La meditación, como tú bien dices, me ayudó mucho para enfrentar este miedo a la oscuridad. Sí. ¿Y en tu caso? Híjole, yo creo que yo estaba pensando, digo, sabía que iba a llegar la pregunta y que iba a llegar el tema. Y la verdad es que yo sí tengo un miedo que no puedo declarar porque me vulnera muchísimo. O sea, de verdad es un miedo muy fuerte que tengo. Y de hecho, lo que yo quería comentarte, que hay miedos que están como, o sea, se van creando en uno por herencias. O sea, como que te lo inculcan tus padres. Claro. Entonces yo tengo por ahí un miedo y no, pues no lo puedo decir, ¿sabes? Porque está bien fuerte para mí. Yo no lo he trabajado tanto y no, o sea, no puedo, ¿no? Pero sí, yo creo que tengo muchos miedos similares. Esto de que el hablar en público, el qué dirán, el ser rechazado, socialmente rechazado. Todos estos miedos que creo que naturalmente son, creo que casi todos tendríamos que tener un gramo de eso, ¿no? Claro. Porque forma parte de la supervivencia justamente, de por qué vienen los miedos, pues de supervivencia humana, y la supervivencia tiene que ver con lo social. O sea, somos seres sociales que nos cuidamos entre sí para continuar vivos. Prácticamente, si nos vamos atrás, pues más o menos así se crean las sociedades, ¿no? Entonces, creo que no hemos evolucionado, bueno, no creo, estoy segura de que no hemos evolucionado la gran cosa. Tenemos todas estas formas de ser, de experimentar la vida como hace miles de años. Entonces, creo que hay muchos miedos que todos tenemos. O sea, como que hay miedos en diferentes proporciones, pero que todos tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que tengo los miedos que casi todo el mundo tiene. Sí tengo un par o por ahí algunos que están fuertes, pero fuera de eso, o sea, tampoco es como que sea muy miedosa. De hecho, soy bastante atrabancada, he hecho estupideces en la vida, y pues creo que me he expuesto bastante en muchos momentos, ¿no? Entonces no soy tan miedosa, soy cuidadosa, sí. Entre más grande, más miedosa, eso sí me he dado cuenta. Yo antes iba a Ciudad de México y andaba en el metro. Y ahorita ya más grande, que por cierto yo soy de provincia, ¿verdad? Si nos están escuchando en la Ciudad de México, pues sí me impone un poco ya la ciudad, ¿no? Ahorita, de hecho, ahorita pronto me dijeron de ir y yo dije, híjole, pues no me sé mover tanto y como que me dio miedo y dije, coño, o sea, ¿cómo es posible que a los 17 años andaba yo en el metro? Digo, tampoco es como que vaya mucho, pero no me daba miedo. Muchas veces, o sea, sí, anduve en transportes públicos de allá. Y yo ahora de 35 años diga que tengo miedo, no me chingues, ¿no? Ahora he andado en otros lugares, en otros países, ni siquiera hablaba el idioma y me he movido en ciudades. Entonces sí, a veces dices, güey, o sea, ¿qué? ¿De dónde vienen ciertos miedos, no? Pero bueno, también hay miedos que vienen de las experiencias pasadas, que tú no tenías miedo, a pues andar en la calle y a las motos, por ejemplo, ¿no? Ya es que es muy común el robo de las motos. Y ahora pasa una moto junto y porque ya te asaltó una moto. Por poner un ejemplo, no es una experiencia traumática, ¿no? Una experiencia traumática que por supuesto que en ocasiones futuras te vaya. Yo puse el ejemplo de la moto. Es que es muy común que en México roben en motos, ¿no? Entonces, ya te imaginas, va pasando la moto junto y ya te imaginas que te va a asaltar, ¿no? Cuando en realidad nada que ver. Y así muchos miedos que vas construyendo, que no tenías y que se te van pegando en el camino y que pues tienes que irlos trabajando, pero a veces no los trabajas y los heredas, los pasas, los contagias y incluso lo comentas con alguien y la otra persona dice, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Y vas generando miedos, ¿eh? Vas contagiando de miedo al mundo en vez de amor. Entonces, pues eso es lo que iba yo a decir sobre esto. O sea, sí quisiera yo hablar más de mí y todo, para que pues mucha gente también se ponga en tu lugar, y porque mucho de esto del podcast tiene que ver con eso, ¿no? Que la gente también, o sea, aquí nos escuche, así sea una o dos personas, pero que se sientan identificadas con ciertas cosas que nosotros también hemos estado viviendo o estamos viviendo, ¿no? En este momento. Sin embargo, en esta ocasión, en relación a miedo, yo de verdad te digo, no puedo como exponerme tanto.
Pero pues me siento muy normalita. Muy normalita en esto. Fíjate que bien dijiste tú que no eres una persona muy miedosa. Yo tampoco me considero una persona muy miedosa. O sea, he tenido miedos, más miedos psicológicos como ¿Qué reales? que físicos o que tangibles, porque yo soy una persona también bien atrabancada. Me gusta mucho la adrenalina, me gustan mucho los deportes extremos, me gusta mucho sentir esa sensación adrenalística mucho, 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 mucho. Y los que me conocen sabrán, ¿no?, que soy fan de todo lo extremo habido y por haber. ¿No tienes miedo a lastimarte? ¿No tienes miedo a morir? No. Fíjate que yo tampoco. Que el miedo a morir es un tema muy importante. Es un tema sasazo. Pero ¿sabes qué me quitó el miedo? Un libro de Brian Weiss que se llama Muchos maestros, muchas almas, muchos maestros. No me acuerdo cómo se llama el tema del libro. Muy buenazo. El libro me ayudó mucho a desaparecer ese miedo a la muerte y desaparecer, sobre todo más que miedo a la muerte, el arrepentimiento o esa sensación que a lo mejor uno tiene con las personas que han fallecido. No sé si me explico. Porque el libro, bueno, habla de vidas pasadas, vidas futuras, de reencarnaciones, y habla de que ahorita nos estamos conectando en esta vida, pero esta vida ya nos hemos conocido en vidas pasadas y a lo mejor, o sea, ¿sabes? Está bonito pensarlo, esos tipos de pensamientos están padres porque son alentadores, ¿no? Bueno, cada quien va a creer lo que cada quien quiera creer. Sí. Ese es otro tema de creencias. Pero yo estaba dudando un poco, perdón que te interrumpa, pero estaba dudando un poco que el siguiente fuera vulnerabilidad. No sé, pienso. Pero bueno, puede ser cualquier otro. Pero ya te entendí. Ya te entendí. Pero, por lo que acabo de decir hace 2 minutos. Claro. Pero fíjate que sí soy una persona de igual muy atrabancada, que casi no tiene miedos. Y el miedo principal es que es el miedo al rechazo, al miedo al rechazo, a lo que dirá la gente, ¿no? Sí. Pero es un tema que tengo que trabajar y que estoy trabajando y que viene desde la infancia. Entonces, por eso mismo mi mente igual nuevamente me dijo, tienes que trabajar la infancia. Fíjate qué bonita sensación es cuando... fíjate, yo creo que por eso no he sido miedosa y me ha gustado mucho la sensación de superar estas cosas. El hablar en público, por ejemplo, es más mi gana de decir, quiero superarlo, a quedarme ahí, ¿sabes? O sea, como que la voluntad y las ganas y ese deseo, esa curiosidad, gana siempre y deja el miedo a un lado. Claro. Y bueno, en esta parte, ya me acordé de otra cosa que iba a decir. Qué bonito. En esta parte de, por ejemplo, miedo al público o miedo a así, también es mucho amor propio. Hay que trabajar el amor propio, claro. Hay que trabajar la seguridad, hay que trabajar toda esta parte, ¿no? Que nos genera esta autoestima. Y es algo que también estoy poco a poco trabajando, porque eso sí, lo estoy trabajando, pero poco a poco, ¿no? Autoconocimiento, aceptación, sobre todo, amor propio. Temas, ¿no? Entonces, bueno. Qué maravilla. Pues está padre el tema, me gustó, está chido, está coquetón. Y pues ya, se terminó el tiempo. Ay. Rápido, se me pasó rápido. Pues que tenías miedo. Bueno, pues gracias a todos los que escucharon. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Así es. Con el tiempo y el esfuerzo puedes superar el miedo. En mi terapia personal. En mi terapia personal. Mi terapia personal. Mejoremos significativamente nuestra calidad de vida. Mi terapia personal. Bye. Bye.